Bueno, mis hermanos, una vez más agradecido con el Señor por esa oportunidad que nos brinda tan maravillosa de exponer su palabra, que es viva y eficaz. Voy a pedirte que allá en el lugar donde te encuentras, allá de la sala de tu casa, del comedor, desde tu habitación, desde el lugar donde estés, dispón tu corazón. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a pedir al Señor que sea Él dirigiendo este tiempo. Señor, gracias te damos porque tú eres grande, soberano y poderoso, Señor. Por eso hoy delante de ti, Señor, ponemos este momento, este tiempo tan especial para que tú hables, Señor, a nuestras vidas, para que tú nos enseñes, Señor bendito, a hacer tu voluntad, Señor. Disponemos nuestro corazón y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude cada día, Señor, a poner en práctica tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, muy bien, mis hermanos. Hoy queremos hablar de un tema que tiene que ver, lógicamente, con el COVID, con la pandemia, con todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Tiene que ver con algo que se ha masificado, un tema muy sonado y tiene que ver con el miedo. Realmente el miedo que se ve latente en las calles, en las personas, los seres humanos, en la sociedad misma a nivel mundial, es muy grande. Yo personalmente la verdad nunca había visto un nivel de temor y de miedo tan grande como el que se está viviendo ahora a raíz del COVID, este famoso COVID, esta famosa pandemia. Ha sido algo catastrófico. O sea, nunca antes había despertado tanto miedo en los seres humanos. O bueno, no sé si de pronto anteriormente otros sucesos, pero desde que yo tengo uso de razón, la verdad que no he visto. Y es que podemos analizar que el COVID, a través del mismo miedo como tal que ha infundido en nosotros, ha logrado lo impensable. De verdad que yo creo que ninguno de ustedes, nosotros mismos como tal, nunca nos imaginábamos que hubiese algo que lograra hacer lo que el COVID ha hecho. Que lograra poder aplazar unos Juegos Olímpicos, que lograra aplazar un Tour de Francia, un Giro de Italia, peor aún, que lograra detener el balón de fútbol, ese deporte internacional, mundial, que supuestamente nadie podía pararlo. Pues esta enfermedad fue capaz de vaciar los estadios, fue capaz de frenar las ligas más importantes de Europa, por mencionar uno de los deportes, porque frenó todo lo que tiene que ver con tenis, con golf, con natación, con muchas otras cosas. Pero como si no fuera poco, frenó, o más bien logró hacer algunas cosas que tengo aquí, algunas cosas que sacaba yo. Logró vaciar los casinos de Las Vegas, logró poner a dormir la ciudad que nunca duerme, Nueva York, calles vacías. Tanto así fue que logró cambiar nuestros hábitos de saludarnos, de compartir, de reunirnos. O sea, tantas cosas que logró ponernos a algunos a mercar por internet. Logró que nosotros hiciéramos fila para entrar a un supermercado. Logró cerrar los centros comerciales. Y yo quiero que te plantees esta primera pregunta. ¿Será que todo eso lo logró o lo hizo más bien el ser humano por protegerse? ¿O realmente todo esto ha sucedido porque tenemos miedos a ser contagiados? Por temor a ser positivos para COVID. Piénsalo bien, no es tan fácil. Podríamos decir que muchas de estas cosas se hicieron por precaución. Pero yo te pregunto, ¿fue más por precaución o por temor? Y es que hoy vamos a estar hablando, todo lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con el miedo, con el temor.
Y pues qué mejor ejemplo que el miedo que ha despertado en todos nosotros este virus, esta pandemia. Pero mira que si hablamos ya, digamos, nos concentramos en hablar en el miedo como tal, nos podríamos preguntar, bueno, ¿es bueno tener miedo? ¿Es malo tener miedo? ¿Qué tan bueno es o no? Yo te podría decir lo siguiente. Los bebés nacen sin miedo. El ser humano nace sin miedo como tal. ¿Sí? De hecho, al no conocer el miedo, el niño es por eso que puede cometer cosas que lo conlleven a hacerse daño a él mismo. Porque es que nacemos sin miedo y los miedos van apareciendo poco a poco de esas experiencias vividas, de esas cosas que escuchamos, de las películas que vemos, de lo que nos cuentan. O sea, el miedo va apareciendo poco a poco. Pero mira lo particular de esto. O sea, un niño en sus primeros años de edad, el hecho de no tener miedo es el que lo hace subirse a un árbol y tirarse de él. Es el que hace, el que lo puede hacer asomarse al balcón de una casa, de un apartamento que está en el tercer piso. El no conocer el miedo es el que hace que el niño se cuelgue un trapito en su espalda, se lo amarre aquí y piense que es una cometa y que se puede lanzar por la ventana y puede volar. ¿Sí? O sea, el no medir el miedo puede conllevarlo a hacerse daño a él mismo como tal. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, en un niño el miedo no es tan malo. De hecho, encontraba yo en Wikipedia, en internet, el siguiente significado. Dice: el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Entonces, mire, de hecho hay miedos como tal que ni siquiera existen. A mí me llama mucho la atención que los payasos los utilizan para divertir, ¿no? Y los llevan a las fiestas de los niños y todo esto. Y resulta que hay un porcentaje alto de niños que le tienen miedo a los payasos. No sé si es por esa película que hay por ahí tan famosa de ese payaso diabólico, o no sé si es por la pintura, por su sonrisa, no sé por qué, pero mira, un personaje que fue creado para impartir alegría, diversión, entretenimiento, a muchos niños les genera temor. Pero entonces podríamos decir que realmente el niño, cuando va conociendo que las cosas queman porque algún día cogió algo caliente y se quemó, ya le cogió miedo a las cosas calientes. O sea, ese tipo de miedo como tal lo ayuda a él a su supervivencia. Lo ayuda a él a ir conociendo qué le puede hacer daño y qué no. O sea que podríamos decir que el miedo en un niño no es tan malo. De hecho, el carecer de miedo lo puede colocar en peligro a él, porque él puede creer que puede hacer muchas cosas, el cual puede hacerse daño. ¿Sí? Ya lo mencionamos, como tirarse a un tercer piso, como creer que puede lanzarse a una piscina sin saber nadar y no le va a pasar nada porque va a flotar, pero resulta que no, todos sabemos que no es así. Pero avanzando un poco más, también hemos escuchado, ahora ya de adultos, y hemos leído en muchos libros el tema del miedo, ¿no? Precisamente existen hoy en día muchos cursos de autosuperación, libros que hablan de que si no enfrentamos nuestros miedos, que si no vencemos nuestros miedos, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder ir un paso adelante, que no vamos a poder quitar esas barreras, que ese miedo a X o Y cosa no lo ha permitido como tal. Entonces también podríamos decir que el miedo nos frena el poder avanzar también, ¿no? Sí, podríamos decir. Entonces, mientras que en un niño puede protegerlo, pues a un adulto es posible que lo perjudique porque no lo deja
llegar más allá. ¿Sí? Es posible, ¿no? Tenemos dos escenarios, pero no podemos, digamos, satanizar el miedo. No podríamos decir que es malo y que es bueno. Simplemente el miedo está ahí y el ser humano lo necesita. Es más, mira lo que encontré de por qué existe el miedo. Mira lo que dice. Dice, desde el punto de vista biológico, el miedo es un esquema adaptativo y constituye un mecanismo de supervivencia a nivel biológico. Y mira que cuando uno ya se pone a pensar en esto, uno se da cuenta que realmente, o sea, nada de lo que hay en nuestro cerebro el Señor lo dejó ahí porque sí, o para el azar, o simplemente para rellenar un vacío que tenía aquí en este espacio. Mira que no es así. Mira que el miedo, y yo sé que muchos de ustedes también han vivido experiencias como la que voy a mencionar. Yo he visto personas que en medio de un peligro, en medio de una situación difícil, donde les da mucho miedo, han logrado hacer cosas que en su estado natural nunca lo hubieran logrado. Cosas como que yo he visto mujeres literalmente enfrentarse a un ladrón armado, tirársele encima, quitarle el arma y cogerlo a taconazos y todo eso. ¿Por qué? Porque el miedo a ser ella agredida, el miedo a ese robo como tal, hace que el cerebro automáticamente, eso que leíamos ahí, que sirve para supervivencia, hace que la persona pueda sacar fuerzas de donde no las tiene, que pueda enfrentarse a cosas que nunca se enfrentaría. Por lo menos, otro ejemplo, hemos visto personas que se han metido en una casa envuelta en llamas, personas que, digamos, le tenían miedo al fuego, a la candela, pero estas personas, en medio de una situación de estas difícil, el mismo miedo a perder de pronto algo de valor que se quedó dentro de esa casa que se está incendiando, o como lo hemos visto, de pronto se acordó que el bebé estaba allá adentro, o que el perrito de la familia estaba allá adentro y no pudo salir, hace que esta persona, sin medir consecuencias, sin ponerse traje, sin nada, puede lograr hacer hasta lo que ni siquiera un bombero haría, y es meterse en esa casa en llamas, coger su bebé y salir, y muchas veces salir ileso, otras veces, bueno, salir con algunas quemaduras. Y después, cuando estas personas están ya, que ha pasado este suceso, dicen, yo hice eso, pero es que ni siquiera lo recuerdo. No, pero es que yo no hubiese podido hacer esto. Además, hay gente que le teme a las alturas, pero en medio de una situación bien difícil se han subido al techo de la casa, en medio de una inundación, en medio de un incendio, en medio de un tiroteo. Cuando se han dado cuenta, están subidas en el techo y dicen, pero si es que yo le tengo miedo a las alturas. Entonces, en realidad el miedo también nos ayuda a nuestra supervivencia, ¿no? Y te voy a dar otro dato mejor, otro dato que nos va a ayudar a irnos encaminando poco a poco al tema central del día de hoy. Y es que en los miedos también hay jerarquías. Y mira que un miedo mayor, un temor mayor, hace que podamos vencer un miedo que está en un nivel más abajo. Entonces, mira, lo acabo de mencionar. Hay personas que le temen a la altura, pero el hecho de supervivencia ante un incendio, ante un tiroteo o algo parecido, en la cual esa persona se haya visto en peligro sus seres queridos, hizo que se subiera al techo. Y le tenía temor a las alturas, ¿verdad? Pero eso no le importó, porque el temor a de pronto morir en esa inundación o en ese incendio o en ese tiroteo, ese miedo fue mayor y hizo que superara el miedo que le tenía a las alturas. Entonces, ojo con ese dato, porque ese nos va a servir para nuestro tema central como tal. Va a ser muy importante. ¿Listo? Quiero que pensemos en esta segunda pregunta. La segunda pregunta es, recuerda que al principio del mensaje hablamos del gran temor que ha despertado en el ser humano a nivel mundial todo esto de la pandemia y el COVID, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿te imaginas
si el temor a Dios fuera al menos un poquitico como ese temor que le tenemos al COVID? Piensa por un momento esto. Piensa qué pasaría, cómo sería esta vida, cómo sería esta sociedad si nosotros tuviéramos un temor a Dios, al menos un poquitico parecido al temor que ha generado el COVID. Y recuerda que el COVID, a través de ese miedo que ha ejercido en nosotros, ha logrado muchas cosas. De hecho, yo ya no me abrazo con nadie y no me saludo con nadie. Yo sé que yo no era de darle abrazos a todo el mundo, ni besos, ni picos a todo el mundo. Pero igual ha hecho que nos saludemos, ha hecho de que solamente con una levantada de cejas, y ha logrado muchísimas cosas. ¿Te imaginas cuántas cosas podríamos lograr si tuviéramos temor a Dios, al menos un poquitico, como le tememos al COVID? Piensa en eso, porque esa pregunta nos va a ayudar a desarrollar el tema como tal que el Señor ha puesto en mi corazón, y es el que te traigo aquí. Este tema lo he titulado El temor a Dios y su gran secreto. El temor a Dios y su gran secreto. Porque mira que, buscando yo en la palabra del Señor, el tema del temor a Dios no está aislado de algo que es a lo que quiero llegar hoy, a lo que quiero contarte. De pronto tú ya lo sepas, de pronto tú ya lo has leído, pero por lo menos a mí me despertó una gran ansia de temer a Dios cuando descubrí ese gran secreto que había detrás del temor a Dios. ¿Y por qué me gusta tanto este tema? Me gusta porque este es un tema que uno trata mucho con personas de diferente tipo, personas con familiares, con personas de otras congregaciones, con personas que no son cristianas, y aún con personas cristianas. Y esto no es un tema tan sencillo. El tema del temor a Dios se vuelve un poco complejo. De hecho, yo he escuchado a cristianos decir: no, yo a Dios lo alabo, lo adoro, lo amo con todo mi corazón, pero no estoy de acuerdo que a Dios se le deba temer, se le deba tener miedo. Dice: no, eso era en el Antiguo Testamento, que a Dios se le temía por las cosas que podía hacer, porque de pronto mandaba una columna de fuego desde el cielo y quemaba todo un pueblo, o hacía que los enemigos arrasaran con todo un pueblo de Dios. Entonces se le tenía temor, pero hoy en día no se le debe tener temor a Dios para nada, a Dios se le adora. Y he escuchado muchas cosas, cosas que hasta uno dice: bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Como que lo ponen en duda una. Pero el conocer, como dice la palabra, conocer la verdad nos hace libre, y la verdad nos ayuda a tomar decisiones con base precisamente en esa verdad, en lo que dijo el Señor. ¿Y dónde más encontramos esa verdad si no es en la palabra del Señor? Porque algo que me encanta y le doy gracias a Dios todos los días es que el Señor se percató, tuvo en cuenta todas las incógnitas y los temas que podríamos tener nosotros, las dudas, y dijo: esto lo voy a dejar escrito para cuando lo necesiten, lo busquen, lo lean y simplemente despejen su duda, su inquietud, leyendo la palabra del Señor. Y mira que esta vez no es la excepción. Antes de leer la palabra del Señor, se me estaba escapando algo supremamente importante, ¿no? Y tiene que ver con, precisamente, les decía, del tema tan complejo que se torna cuando hablamos que no, es que yo le temo a Dios. Y la gente dice: ¿pero por qué le temen a Dios? Es que ustedes, los cristianos, lo que les infunden es miedo, que si ustedes no hacen lo que el pastor dice, entonces les va a ir mal y tal. Y resulta que estamos o están, no sé, muy equivocados con ese concepto. En realidad están muy equivocados, porque mira que cuando uno busca el significado del temor a Dios, yo lo busqué en internet. A mí me gusta buscar las cosas en internet o en diccionarios bíblicos, porque lo ayudan a uno a ampliar un poco más el concepto. Y mira lo que encontré tan bueno, tan particular para tenerlo en cuenta. Dice: el temor a Dios es una idea presente en todas las religiones abrahámicas, lógicamente,
se refiere a una forma específica de temor. Me encantó este significado. Dice que es una forma específica. ¿Qué quiere decir con esto? Que no tiene nada que ver con el tipo de temor o de miedo de los cuales hablamos en la primera etapa de este mensaje. Hablamos del miedo, del temor, pero dice que el temor a Dios es un temor específico. O sea, no se compara con esos otros temores de los cuales habíamos hablado. O sea, no se compara con el miedo que le tenemos hoy en día al COVID. Eso es un temor específico y diferente. Y mira lo que dice aquí. Dice, cercana a las ideas de respeto. O sea, este temor tiene que ver con el respeto, con la admiración y sumisión hacia Dios y su voluntad. Entonces mira que aquí ya podemos ir despejando esta duda, ¿no? O sea, no estamos hablando del mismo miedo. De pronto la gente se siente confundida y tiene sus apreciaciones con respecto al temor a Dios del que habla la Biblia, pero es porque lo contextualizan igual al temor que le tenemos a otras cosas. Pero no es así. El temor a Dios es algo completamente diferente. Y como es completamente diferente, por eso es que este temor trae un gran secreto. Por eso es que este temor trae una llave preciosa que tanto tú como yo y todos los seres humanos necesitamos. Y muchos carecen de ella y por eso están como están. Entonces ahora sí, te voy a invitar que vayamos a la Biblia, porque tú digas, bueno, pero Roberto está hablando y carreta y nos está volteando, pero esto es un mensaje. Pero claro que sí. Recuerda que a mí me gusta dejar el plato fuerte para el final, ¿no? De hecho te digo, el tema del temor a Dios en la Biblia lo encontramos en muchos pasajes, en muchos libros, pero hay un libro en particular donde se habla mucho del temor a Dios, y es en el libro de Proverbios, que me encanta a mí. A mí ese libro me cautivó, me enamoró desde que lo leí y lo aplico mucho en mi vida y me ha funcionado, me ha servido como tal. Quise escoger un versículo porque, como te digo, hay muchos versículos que hablan de esto. Está en Proverbios 9, 10. Proverbio capítulo 9, versículo 10. Y mira lo que dice. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si tú estás concentrado, si tú has permitido que el Espíritu Santo en estos momentos te hable, o de que empezó el mensaje, te hable y te prepare, con este versículo ya podrás más o menos saber hacia dónde vamos, hacia dónde nos quiere dirigir el Señor, porque no es Roberto, recuerda. Es el Espíritu Santo el cual puso esta palabra en mí. Y primero me habló a mí y hoy yo te estoy hablando a ti porque Dios me lo permite. Y porque quiero que tú también encuentres esa llave que te va a abrir muchas puertas. Te voy a volver a leer el versículo. Dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y sí, mi hermano, el gran secreto del que te quiero hablar hoy es el secreto de la sabiduría. Porque es que aquí dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el temor a Jehová. Entonces, ¿qué me lleva a pensar esto a mí? A concluir a mí. Es que si yo no siento temor por las cosas de Dios, por Dios, pues yo nunca voy a poder ser sabio. Y aquí quiero plantearte la tercera y última pregunta. Yo quiero que pienses por un momento en la última decisión que tomaste y te fue mal. En el último suceso en tu vida en el cual tú dices, me equivoqué, caramba, no debí tomar esa decisión, no debí haber hecho eso, no sé por qué lo hice. Quiero que pienses un momento en esa situación. Y ahora quiero que te preguntes, ¿qué habría pasado si en ese momento tú hubieses tomado una decisión sabiamente, con sabiduría? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si la sabiduría en esos momentos te hubiera ayudado a tomar la decisión correcta? Yo no sé, o sea, tantas cosas que a diario de pronto decidimos inadecuadamente.
cosas que nos conllevan a pagar unas consecuencias bastante caras, bastante altas. Hay momentos, hay situaciones que por no haber tomado la decisión con sabiduría, hay gente que está en estos momentos en la cárcel, hay gente que en estos momentos está muerto, hay gente que en estos momentos está separado, hay gente que en estos momentos no se habla con su hijo por una decisión que tomó con muy poca sabiduría. ¿Y por qué te pregunto esto? Simplemente para que entendamos la necesidad que el ser humano tiene de ser sabio. Es que una de las particularidades de los usos principales de la sabiduría es tomar decisiones acertadas, es tomar decisiones sabiamente. Y dime si nosotros, el ser humano, o sea, el ser humano vive a través de estar tomando decisiones. Nosotros en el día, un ser humano en el día puede tomar, qué sé yo, 100, 200 decisiones. Durante el día desde que nos levantamos estamos tomando decisiones. Me levanto, no me levanto, oro, no oro, ayuno, si ayuno, desayuno cereales o desayuno solo café con pan, me baño, no me baño, llego, está tarde, me voy ya o todavía me queda tiempo, me voy en el carro, me voy en la moto, voy a trabajar o mejor digo una mentira, llamo y digo que estoy indispuesto, llevo al niño a estudiar o lo mando a meses en la ruta. Cuando estás en el trabajo, hago el trabajo, no lo hago, lo acepto, no lo acepto. O sea, todo el día estamos tomando decisiones. Entonces, si todo el día estamos tomando decisiones, de verdad que la sabiduría se vuelve esencial en la vida del ser humano. Y tú dirás, bueno, pero Roberto arrancó hablando del miedo, del temor, y ahora estamos hablando de sabiduría. No. O sea, seguimos enfocados, seguimos por la línea que el Señor nos ha trazado. ¿Y por qué? Porque es que aquí en estos momentos estos dos temas se unen. Indiscutiblemente estos dos temas se unen. O sea, nosotros nos han dicho que necesitamos sabiduría, que es necesario para tomar buenas decisiones. Y bueno, yo también escuchaba que si necesitas sabiduría, pídesela al Señor. Y bueno, pues sí, yo llevo pidiendo mucho tiempo sabiduría, pero uno necesita como algo más que eso. Sí, yo la llevo pidiendo, pero ¿será que solamente así llega? ¿O qué? No, yo lo que encuentro en la palabra del Señor es que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, que yo primero tengo que empezar a temer a Dios, a hacer su voluntad, y luego si empiezo a recibir sabiduría. Y tú te imaginas qué sería, así como te pregunté ahora rato que pensaras qué pasaría o cómo viviríamos si tuviéramos un poco de temor a Dios parecido al temor que le tenemos al COVID. Ahora ya te pregunto, ¿tú te imaginas si el ser humano fuera mucho más sabio para tomar decisiones? Yo te aseguro que en estos momentos la vida sería supremamente diferente. Habría menos guerra, habría menos individualismo, habría menos personas enfermas. Porque es que muchas de las personas que están enfermas es porque por falta de sabiduría, algunos dijeron, yo sé que a mí el cigarrillo nunca me va a matar y ahí están con un cáncer de pulmón. Otros dijeron, yo sé que a mí eso del COVID, yo no creo en eso y salieron sin tapaboca. Y resulta que hoy en día están muertas. Entonces, realmente la falta de sabiduría es esencial en nuestra vida. Es esencial para nuestro diario vivir. Y no solo para vivir o para sobrevivir, sino para vivir bien, para vivir mejor. La sabiduría es la que nos abre un camino, digamos, mucho mejor. ¿Sí? Si tú piensas mucho de las situaciones que estamos viviendo hoy en día a título personal, ha sido porque hemos tomado decisiones con falta de sabiduría. Es porque hemos tomado decisiones sencillamente pensando en nosotros y no pensando en la voluntad del Señor. Es que eso es ser sabio. Tomar decisiones conforme a la voluntad del Señor. Y no tomar una decisión y luego pedirle al Señor que respalde esa decisión, que es uno de los errores que cometemos a diario, ¿no? Entonces, yo te pregunto, bueno, ¿cómo está tu nivel de temor a Dios?
Pueda que tú me estés diciendo, no, pues ahora, pues apenas me desayuno con esto al temor a Dios. Yo no sé si realmente soy un cristiano temeroso de Dios, si soy una persona temeroso de Dios. Y yo soy uno de los que digo que en los mensajes siempre hay que tratar no solamente de decir el qué se debe hacer, sino también el cómo, porque hay veces la gente queda como ahí queriendo, bueno, yo quiero hacer eso, yo quiero ser un temeroso de Dios, pero no sé cómo hacerlo. Entonces yo he sacado una pequeña lista de unas cosas que nos pueden ayudar a mejorar nuestro nivel de temor a Dios, o al menos nos pueden ayudar a identificar cómo está ese nivel de temor a Dios en nosotros. No estoy diciendo que esto sea la última palabra, no estoy diciendo que simplemente esto sea y ya, y si tú aplicas, esto no, ni siquiera es un test, en realidad son cosas que a mí me han servido, que por mi experiencia en la vida cristiana me han servido y me ayudan a identificar cómo estoy con el Señor. Y hoy yo quiero que tú las apliques, porque mira, de hecho, tú no sabes por falta de sabiduría todas las cosas que suceden hoy a diario. Y yo aquí traía también una lista de algunas cosas que yo decía. Por eso es que por falta de sabiduría, hoy en día vemos tantos matrimonios destruidos. Por falta de sabiduría vemos empresas en quiebra. Por falta de sabiduría tenemos tanta decepción de personas de las iglesias. Porque por falta de sabiduría simplemente escucharon algo que no les gustó, o el pastor dijo algo desde el púlpito que no les agradó, y al próximo domingo ya no vinieron a la iglesia. Eso es falta de sabiduría, mi hermano. Por falta de sabiduría, hoy vemos hijos con tremendos traumas, hijos maltratados. Por falta de sabiduría vemos personas violadas, maltratadas. Por falta de sabiduría vemos economías destruidas. Por falta de sabiduría, claro que sí, también. Por no haber sido sabio en nuestras inversiones, en nuestra administración de nuestras finanzas. Estamos en quiebra hoy. Por falta de sabiduría, hoy tenemos sueños frustrados. Muchas personas tienen sueños frustrados. Por falta de sabiduría, hoy en día, lastimosamente, hay muchas almas perdidas, almas que se pierden a diario. Por falta de sabiduría de nosotros los cristianos, que supuestamente deberíamos ser las personas sabias, ¿no? Pero a nosotros también nos hace falta de eso. Entonces, muy bien, mi hermano. Si quieres anotarlas, si quieres simplemente escucharlas, van a aparecer en la pantalla. Estas palabras que de pronto te pueden ayudar a ver cómo está tu nivel de fe. Entonces, primero, ¿qué tantas decisiones tomas pensando únicamente en agradar a Dios y no en agradarte a ti mismo? Piensa por un momento. Dentro de tus decisiones, ¿qué porcentaje tomas pensando en Dios, en agradarlo a Él y no a ti? 20%, 30%, 40%. Eso te va a ayudar un poco. También te puede ayudar qué porcentaje de lo que lees en la palabra del Señor, en la Biblia, lo pones en práctica. Yo conozco muchas personas que se leen la Biblia a diario, que te la recitan, se la saben de memoria, pero cuando vamos a ver, no la ponen en práctica. Tú puedes preguntarte, ¿qué tanto de lo que lees en la palabra del Señor lo has puesto en práctica en tu vida? También te puede ayudar qué tiempo tardas en aplicar una verdad de Dios en tu vida. Y aquí tengo que hablar del tema que siempre sacamos a colación. Hay mucha gente que sabe que el diezmo es un mandato, que el diezmo está en la Biblia y aparece ahí en muchas partes de la Biblia, que el diezmo no es, como dicen por ahí, que es para que el pastor se compre el carro, la moto y para que viva en una mansión. No, simplemente el diezmo aparece en la Biblia y es un mandato y tenemos que hacerlo. Pero hermano, muchas personas saben que es un mandato, está en la Biblia, lo han leído, pero todavía no lo han puesto en práctica. Hay muchos hermanos que todavía sienten que necesita una revelación del Espíritu Santo para empezar a diezmar. ¿Tú crees que eso no es falta de temor a Dios? Si es que ya está en la Biblia. ¿Qué más necesitamos? Está en la Biblia, ahí está. Tú lo puedes buscar. Hay que diezmar.
Y si dice que hay que diezmar, pues hay que diezmar. Yo no necesito que nadie más me lo venga a confirmar, o que en sueño el Señor me lo revele, o que venga, baje el ángel Gabriel y me diga: Roberto, hay que diezmar. No, yo sé que hay que diezmar. Pero la pregunta es: ¿qué tiempo tardas en aplicar las verdades de Dios en tu vida? Eso es una verdad. El diezmo es una verdad. Para mí es una verdad bíblica, una verdad de Dios. Pero hay mucha gente que no la aplica. ¿Qué concepto tienen los demás frente a tu testimonio de vida? Hay muchos que no quisieran preguntarle al vecino cómo lo ve, ¿no? Porque hay veces temen lo que pueda decir el vecino. Hay veces el hermano, el evangélico de la cuadra, es el más chismoso, es el que más alega, es el que mantiene mirando por la ventana y fijándose en eso. O sea, preguntémosle a las personas qué piensan de nosotros. Eso nos va a servir mucho para ver el testimonio que estamos teniendo delante. Ojo, no es intentar agradar a los vecinos y a los demás, porque ahí sí morimos locos. Pero nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra, debemos mantener y cuidar un testimonio. Eso nos va a servir también para revisar cómo está nuestro nivel de temor a Dios. Una persona que tema a Dios es una persona que normalmente mantiene un buen testimonio, que las personas tienen un buen concepto de esas personas. Para concluir, quiero que leamos un último versículo en la palabra, y esto sí nos va a ayudar a cerrar este tema como tal. Está en el mismo libro de Proverbios, pero está en el capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7, y dice así: el principio, nuevamente, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, ojo, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo creo que ni siquiera necesito hacer una conclusión, ¿verdad? O sea, está clarísimo. El insensato desprecia la sabiduría. ¿Cuántas personas hay por ahí que desprecian la sabiduría? Que dicen que eso para qué, que eso no sirve. Pues yo te quiero despedir con una pregunta, para que te vayas pensando esto durante todo el día, durante toda la semana, y es: ¿hasta cuándo perderás bendiciones por ser insensato? Recuerda lo que dice Proverbios: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero dice que los insensatos desprecian la sabiduría. Hay mucha gente que dice que ellos no le temen a nada, que ellos ni las balas les hacen daño. Pues mi hermano, el tema aquí no es solamente temer a Dios. Dios no puso en la palabra de Él, en la Biblia, que debíamos temerle simplemente por vernos con pánico delante de Él. No, simplemente dijo: teme a mí y yo te voy a dar sabiduría. Él simplemente lo que quiere es que tengamos sabiduría y la tengamos en abundancia, porque tenemos que tomar muchas decisiones, y de verdad que un alto porcentaje de decisiones que tomamos, cuando carecemos de sabiduría, las tomamos mal, y por eso estamos en la situación que hoy estamos. ¿No te gustaría tomar decisiones más sabias, más acertadas? Teme a Dios, y eso automáticamente te va a empezar a llegar, va a empezar a fluir la sabiduría en tu vida. Entonces, si tú me preguntas, finalizando este mensaje, si este mensaje se trataba del temor a Dios o de la sabiduría, yo te podría decir que hoy el Señor nos regaló 2 por 1. Hoy el Señor nos reveló un gran secreto, y es el secreto de la sabiduría. Mi hermano, no esperes más, no pelees más, no cuestiones más el temor a Dios. Simplemente comienza a creer, comienza a temer, y ya. Te voy a invitar a que cierres tus ojitos ahí donde estás y podamos decirle: Señor, gracias te damos por esta palabra tan maravillosa, por esta palabra tan hermosa, Señor,
que nos has regalado. Gracias, Señor, porque si tenía dudas antes de este mensaje sobre el temor hacia ti, Señor, ahora me queda clarísimo, Padre. Quiero ser una persona sabia, quiero ser una persona abundante en sabiduría, Señor, para tomar buenas decisiones y para ayudar a tomar buenas decisiones a otras personas, Señor, para dar buenos consejos, Padre bendito. Por eso, a partir de hoy, Señor, me comprometo a temer a tus cosas, Señor, y poner en alto, Señor, tu voluntad, tu perfecta voluntad, Señor. Gracias te doy, Padre bendito, y te pedimos perdón, porque hasta el momento, Señor, no habíamos entendido, no habíamos tomado en serio, Señor, el temor a ti. Pero hoy le encontramos sentido, Señor. Y quiero recibir ese gran regalo que tú un día le diste a Salomón, Señor. El regalo de la sabiduría. Ese regalo también lo quiero yo y también lo quieren todos mis hermanos, Padre. Gracias te damos, Dios del cielo, y te pedimos que seas tú, Señor bendito, ayudándonos a ser temerosos de ti y de todas tus cosas, Señor. Gracias te damos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias por disponer de este tiempo para escuchar la palabra del Señor. En el nombre de nuestro Padre amado, yo te bendigo y que estés muy bien. Feliz día.